estamos con el diputado Gerardo Núñez. Gerardo, bienvenido a Canal M. Muchas gracias. Bueno, bien, empezaste en 2015 tu primera legislatura. ¿Cómo fue ese ingreso al mundo del Parlamento? Bueno, fue por un lado una sorpresa porque veníamos trabajando en un área más vinculada al movimiento estudiantil. Trabajamos mucho lo que fue la campaña contra la baja de la edad de imputabilidad en distintos lugares. Entonces, bueno, con Óscar ahí nos dividimos, digamos, áreas de trabajo para avanzar lo más posible y bueno, y darle al Frente Amplio propuestas, ¿no? Ahí se propuso lo que fue la ley para trabajar las personas con discapacidad, o sea, la ley de empleo para personas con discapacidad. Se propusieron iniciativas como lo es la mano de obra local, una ley para ir mejorando esa ley que se votó hace algunos años, pero que bueno, tiene algunas dificultades concretas que podrían potenciarse en estos momentos. Trabajamos mucho la ley de salud mental también, que bueno, en estos últimos días se terminó de aprobar. Bueno, distintos proyectos que intentamos ir colocando con una mirada, digámosle, de sensibilidad sobre los problemas de la gente en nuestro país. Por eso, bueno, fue que presentamos el proyecto de ley para regular el precio de los alquileres, que bueno, es uno de los grandes temas. Hoy justo cuando venía para acá leí una noticia de que habían subido 10% por lo menos, y lo cual este hecho habla a las claras de uno de los argumentos que nosotros hemos colocado. O sea, siempre los alquileres suben por encima de la inflación y por encima de los salarios, de los aumentos salariales que tienen los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Claro, hay temas como que, bueno, que son sufridos por la cotidiana de la gente y sin embargo pocas veces llegan, bueno, al espectro político, llegan a transformarse en una propuesta. Pero en este caso se dio así y bueno, yo por lo que leí, por entrevistas que estuve haciendo, realmente tuvo buena repercusión la propuesta. Sí, tuvo una muy buena repercusión pública, ¿no? Un poco lo que vos planteabas. Es un tema que no hay que explicar demasiado porque la gente lo vive cotidianamente, ¿no? Sabe lo que vale un alquiler, tiene que pagarlo todos los meses. Una familia tipo hoy dedica prácticamente el 40 al 50% de sus ingresos al pago del alquiler. Si tomamos el ejemplo de que, digamos, ganan 20.000 pesos cada uno, ¿no? Que tampoco es que todos los uruguayos ganen eso. O sea, hay mucha gente que gana por debajo. Entonces, si tuvieran un ingreso de 20.000 pesos cada uno, obviamente hay un total de 40.000 y hoy no baja ningún alquiler de 14, 15.000 pesos. O sea, sumale el agua, sumale los gastos comunes, sumale los tributos y ahí tenés cerca de 20.000 pesos al mes, 18, 19, dependiendo, lo que hace muy cuesta arriba la situación económica de una familia, ¿no? Y bueno, pensamos que hay que dar esta discusión, porque hoy la política que se ha establecido para promover la inversión inmobiliaria en nuestro país ha generado muchos puestos de trabajo, lo cual es muy importante y pretendemos continuar este camino, pero ha generado beneficios muy importantes, yo diría asombrosos, muy altos, a un pequeño sector, pero muy poderoso, que es el sector inmobiliario, que ha encontrado en la vivienda un elemento más de lucro, un elemento que se corre cada vez más de ser un derecho y bueno, se va transformando cada vez en una mercancía. El otro día daban como una noticia que en el Uruguay cada vez se alquila más y se compra menos, ¿no? Ellos decían que bueno, que en realidad es por la fortaleza del mercado de alquileres, y yo pienso que no, que en realidad es porque los uruguayos cada vez tienen menos capacidad de ahorro, no se pueden proyectar a largo tiempo y no les queda otra que alquilar. O sea, no elegimos en realidad tener que estar alquilando, se dan las realidades de esta manera. ¿Te imaginabas que a 12 años de gobierno del Frente Amplio iba a pasar esto? Que muchísimas familias iban a gastar la mitad de lo que consiguen con su trabajo para dárselo al propietario de la vivienda en la que viven. Y bueno, obviamente uno hubiese querido que esto se resolviera mucho antes. Hay leyes que se votaron, que le han dado un cheque en blanco a los sectores inmobiliarios para que fijen el precio como tengan ganas. Eso es así. Primero fue la ley 14.219, un decreto ley que se dio en la dictadura, que fue, digamos, el que desregula el mercado de alquileres, y luego se dieron sucesivas concesiones al sector inmobiliario, la última fue en el 2012,
donde bueno, se le da ese cheque en blanco para que fijen el precio como quiera. Y esto ha generado muchas dificultades. Esto ha generado que gente no tenga acceso a la vivienda digna, gente que bueno, se tenga que quedar a vivir con sus padres, que tenga que ir a vivirse con 2 o 3 amigos, con 4, con varios hogares dentro de una vivienda. Esta es una categorización que no siempre se entiende, pero a veces tenemos una vivienda en donde allí conviven 2 o 3 hogares. Sí, ¿no? con todos los problemas cotidianos que eso implica muchas veces. Con ¿no? todo lo que eso implica, que ya es difícil la convivencia, digamos, entre pocas personas, entre una pareja o entre amigos. Imaginémonos con los suegros, con los padres, con el tío, con los hermanos, no, o sea, en un espacio generalmente reducido y con pocas condiciones que den un sustento, un sostén a esa vida cotidiana. Las dificultades que puede tener un estudiante que de repente, como cualquier estudiante, no está del todo convencido, sigue estudiando o muchas veces no es algo que pasa. Y bueno, si tiene que pelear para tener un espacio más o menos apropiado para poder leer. Claro, ¿no? Eso ha pasado. Nosotros cuando éramos militantes estudiantiles, trabajamos lo que eran los hogares estudiantiles, sobre todo obviamente para estudiantes del interior, y veíamos las carencias que acá existen, ¿no? en estos lugares. ¿Qué es lo que pasa allí a la interna del FA? ¿No? Hay falta de sensibilidad respecto a algunos temas, porque parece que hay aspectos, como que hay áreas donde bueno, el Estado no se puede meter, donde como de alguna manera sigue reinando ese dejar hacer, ¿no? Sí, yo creo que hay varios temas. Primero que hay un problema de concepción. No todos entienden que se tenga que regular la economía porque piensan que la economía se autorregula vas a saber, por la alineación de los astros y que no depende de la acción de los hombres y las mujeres que definen esos elementos. Nosotros pensamos que hay que tomar medidas cuidadosas, obviamente, en equilibrio, en contacto y en discusión con todas las partes, pero hay que tomarlas, porque cuando vos no tomás decisiones las toman otros. Y es lo que sucede hoy, por ejemplo, con lo que analizábamos en torno al mercado de alquileres. Yo creo que en el Frente Amplio hay un problema que es que se ha institucionalizado mucho y reproduce, en algunos casos, lógicas estatales que no son las propias, o sea, que no son las que deberíamos estar promoviendo en términos de cambio y transformación. Esto es una puja que se da siempre, ¿no? Digamos, en términos de psicología, cuando se analizan las organizaciones, hablamos entre lo instituyente y lo instituido, es decir, lo que viene a cambiar a lo que está establecido, a lo que está ahí medio como que anquilosado. Y en algunos casos el Frente Amplio se ha instituido, se ha apropiado de formas, de metodologías, de trabajos que no son los que nosotros debemos desarrollar para transformar, porque te termina comiendo esa maquinaria, ¿no? La maquinaria estatal, burocrática, en el término más específico, es una maquinaria muy poderosa y muy peligrosa. Y si vos no tenés claro estos elementos, termina comiéndote y bueno, genera situaciones que bueno, hoy se pueden visualizar como de una especie de quietud, ¿no? Como una especie de estancamiento, que no es que esté estancado, porque las cosas se siguen moviendo en un sentido contrario, en algunos casos, a lo que nosotros queremos impulsar. Sí, ese recuerdo de Guidobro hablaba mucho de esto, ¿no? Como la burocracia, como la clase dominante, ¿no? Que de repente más que una clase con un interés particular, simplemente es una forma de hacer las cosas que te termina comiendo en muchísimos ámbitos, ¿no? Incluso no solo en el estatal. Ahora, hay quienes dicen, bueno, la forma de evitar esto es que los partidos políticos se alternen en el poder. Y uno como que, no sé, pero es raro, no se escucha mucho a los politólogos decir eso, ¿no? Sí. Como que es fantástico que haya alternancia al poder. Y se puede también desconfiar de que la alternancia en el poder sea buena en sí misma, sí, ¿no? Sí. ¿Qué pensás vos de eso? Sí, yo creo que no pasa por ahí. Yo creo que el mejor elemento que nosotros tenemos para asegurar, digamos, una transformación permanente de lo que decimos que hay que cambiar es, digamos, la formación de nuestros compañeros y compañeras en un pensamiento crítico.
¿no? O sea, el poder visualizar nuestros entornos de gestión, nuestros entornos de militancia desde la crítica, ¿no? Para no reproducir lo que decimos que está mal. O sea, la lógica, digamos, dominante por algo domina, ¿no? Es hegemónica porque es la que manda. Entonces, enfrentarte a eso no es fácil, pero es importante la construcción de pensamiento crítico, la construcción de una mirada crítica, para que, bueno, podamos visualizarnos más allá de esa acción concreta, y eso a veces es lo que nos falta. El colocar una perspectiva de largo plazo, no mirándonos a nosotros como personas, sino a los procesos, cómo los procesos se van generando, cómo van avanzando o cómo van retrocediendo. Y este es un gran debate a nivel mundial, ¿no? Yo creo que el debate en torno al gobierno y al Estado, nosotros siempre hemos dicho, estar en el gobierno no implica tener el poder y el control del Estado. O sea, podés tener una parte del control, ¿sí? Una parte del poder, pero el poder es una construcción histórica también y social, ¿no? No es algo que vos mañana llegás, ¿no? Tomaste el poder y a partir de ese momento lo manejás a tu antojo, ¿no? Hay una construcción social. Claro, tenés que legitimar tu autoridad. Claro, y que tiene que ser, desde nuestro punto de vista, en una profundización de la democracia, o sea, el poder de la gente, el poder de los uruguayos, de las uruguayas, o sea, decidiendo, aportando, participando. Ahí está el verdadero poder y no de repente en un palacio, ¿no? En el palacio legislativo o en la torre ejecutiva, sino que hay un constructo social que hay que atender y que ahí está efectivamente el verdadero poder de la sociedad. Me das pie para hablar un poco del vínculo entre los Frente Amplistas y el Frente Amplio. Uno mira las encuestas, que bueno, que hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Pero, o sea, las encuestas respecto a la popularidad de Sendik y ve cómo a la interna del Frente Amplio se maneja el tema y bueno, no puede dejar de percibir un divorcio, ¿no? Entre el uruguayo medio y el Frente Amplio. Vos en particular, ¿cómo estás viviendo? El Partido Comunista hace poquito emitió una declaración en la que dice, bueno, estamos a lo que diga el fallo y vamos a responder en consecuencia. Claro. ¿Cómo se está viviendo este momento a la interna del PCU? Bueno, el partido intenta, obviamente, analizar lo más seriamente una situación por demás difícil, ¿no? Obviamente. Más allá de lo que sea el resultado y el fallo, ya hay un daño que es irreparable al Frente Amplio, al propio Sendik, yo diría hasta el sistema en general, ¿no? Porque hay un ataque que de repente no nos estamos dando cuenta en su profundidad. Yo creo que esto debería discutirse mucho más, y por eso el partido entendía que si bien hay que tomar cartas en el asunto rápido, también es importante escuchar al Frente Amplio, escuchar a los Frente Amplistas. Y veíamos una buena oportunidad que el 25 de agosto, que es el día del comité de base, que es un día en donde el Frente Amplista se arrima, aunque sea a comer una torta frita, a jugar un truco, a tomar un mate, a escuchar a un compañero, una compañera que viene, a intercambiar, pudiéramos reflexionar más colectivamente sobre esta situación, ¿no? Porque es muy importante preservar la integridad del Frente Amplio, ¿no? Como fuerza política, como una fuerza creíble en términos políticos, pero también es importante cuidar a nuestros compañeros y compañeras. Pero hay quienes se expresaron en contra de eso, o sea, hay quienes dijeron, no, hay que evitar que el 25 de agosto el tema sea Sendik. Claro, obviamente no tiene que ser el único tema, ¿no? Porque la vida del Uruguay no pasa solo por ese tema. Pero es importante que cuando tanto se apela a qué opinará fulano, qué opinará Mengano, no nos podemos llevar por encuestas. El Frente Amplista lo puede tomar como un dato de la realidad, como una fotografía, pero hay un aspecto del intercambio humano que tenemos que dar entre nosotros, entre nosotras, conversar, discutir, intercambiar y elaborar una construcción colectiva. O sea, no puede ser resuelto esto solamente por los partidos políticos que integran el Frente Amplio, que obviamente, digo, en nuestro caso tenemos una participación y un debate que se da a lo largo y ancho del partido, pero no es así en todos los sectores. Y las bases, que obviamente son representantes de esto, obviamente los representantes de las bases se van a sentir mucho más apoyados en la decisión que se tenga que tomar cuando vos venís de una discusión y una elaboración colectiva, ¿no?
en un tema por demás delicado, porque yo creo que no es fácil para nadie, porque si vos tomes partido hacia donde tomes, diciendo, bueno, capaz que el tribunal tiene razón, capaz que no, o la medida que se tome posteriormente al fallo, que todavía no se sabe cuál va a ser, porque no se conoce en detalle, o por lo menos no todos conocemos en detalle. Sí, no todos conocen, ¿no? Claro. O sea, la mayoría de los sectores dieron cuenta de que sí conocen buena parte. Claro. Vaya a saber por qué misterio, porque el sobre está lacrado y sin embargo la información trascendió. Sí, seguramente las autoridades del Frente Amplio Sí. tienen algo que ver en eso. Yo creo que se manejó muy mal el tema. Por momentos te diría que con irresponsabilidad, ¿no? Por esto que te digo, a ver, ¿es un compañero o una compañera? Hoy es Raúl Sendic, pero podría ser otro compañero, podría ser otra compañera. Y hay que tener cuidados fundamentales, porque después la bola de nieve no se para más, o sea, no se para más. Sea para el costado que sea el fallo. Si es positivo, hay que ser cuidadoso. Si es negativo, hay que ser cuidadoso, porque hay que proteger el trabajo que hacen los compañeros en este espacio, pero hay que proteger a la fuerza política y al compañero que está siendo sometido a una instancia, digamos, de evaluación, ¿no? Nada más y nada menos que de la ética. O sea, para el Frente Amplio esto es muy importante. La ética no es un mandato para el Frente Amplista, y por eso nos diferencia de la moral, ¿no? O sea, nosotros asumimos un comportamiento porque pensamos que estamos convencidos de ese comportamiento, porque lo interiorizamos, lo integramos a nuestra vida, no es solamente pensamiento, es acción. Sí, seguramente esto que me está diciendo es lo que piensan muchos frente amplistas, pero contrasta con muchos intentos de banalizar el tema Sendic por parte de dirigentes frente amplistas, ¿no? De decir, bueno, esto no es importante. Es extraño porque yo creo que para muchos frente amplistas el Frente Amplio no es un fin en sí mismo, es un medio para construir una sociedad mejor. Sí. Entonces, bueno, como que a mí me da la sensación de que el Frente Amplio no ha logrado definir una visión unitaria de la relevancia del caso y del origen del caso, ¿no? Porque, bueno, algunos hablan de la operativa Atlanta y bueno, cuestiones que realmente parecen difíciles de creer. ¿Sentís lo mismo? Sí, yo creo que eso existe. Y fíjate que en el caso de Sendic se arranca primero con lo que fue el déficit de ANCAP, ¿no? Todavía se está estudiando en la justicia, pero se arrancó con un déficit de 600, 700 millones de dólares. Se intentaron encontrar allí elementos de irregularidades, de ilicitudes, que hasta ahora no han aparecido en una dimensión, digamos, importante. Sí puede haber una discusión en torno al gasto, a si ese gasto estuvo bien o si ese gasto estuvo mal. Sí. ¿No? Pero no aparecen un caso claro hasta ahora de que vos digas de corrupción, de malversación en cuanto al manejo de los recursos. Eso hasta el momento. Pero bueno, se ha dado una discusión en torno al uso de las tarjetas y demás, que por momentos yo entiendo que se lo sobredimensiona, ¿sí? Me parece que se lo sobredimensiona. ¿Por los montos te parece que se lo sobredimensiona? Sí, por la dimensión que ha tenido en el debate público, ¿no? Y por otro lado, tampoco es bueno la minimización absoluta de las dificultades que pudieron llegar a existir. Entonces hay que ver. Yo todavía realmente no conozco los argumentos de por qué se dio este gasto, de por qué no se dio el otro. Parece que, bueno, que han estado arriba de la mesa los comprobantes de devolución. Bueno, pero eso son cosas que en realidad no hemos sido informados orgánicamente todavía y hay que esperar a esos momentos para decir, bueno, si efectivamente se incurrió en una actitud que violenta prácticas éticas o simplemente se trata digamos, de mecanismos usuales que se utilizan y que no hay nada para reprochar en ese caso. Entonces hay que esperar en torno a eso, ¿no? Y ser cuidadosos y responsables. Porque creo que más allá del compañero que hoy está en el centro de la tormenta, tenemos que ser responsables con la institución, digamos, con el Frente Amplio, con la fuerza política, responsables en nuestro accionar como
como personas públicas, ¿no? Que manejamos además dineros públicos. Entonces, ser cuidadoso en este plano y no decir y no adelantar opiniones es también cuidar lo otro. Porque si yo digo, no, en realidad acá lo que pasó fue una vergüenza y no tengo los elementos, estoy atacando al compañero y estoy atacando esa herramienta institucional. Sí, y estás demostrando que la verdad te importa poco, ¿no? O no te importa tanto. Claro, y si se encontraran irregularidades y no se va a fondo, también estoy haciendo. Entonces, lo importante es esperar, escuchar al tribunal, pero yo también quiero escuchar al compañero, ¿no? O sea, cómo se dio ese proceso, porque tampoco es que acá existan organismos o tribunales que estén por encima del bien y del mal. O sea, también los tribunales o los organismos se pueden equivocar. Claro, pero ahí lo que me parece que no corresponde es, o sea, si uno juega un juego, después tiene que aceptar las reglas, Sí. ¿no? O sea, yo te digo, mira, vamos a jugar a la conga, si yo pierdo no puedo decir, no, vos sos un jugador que haces trampa, Claro. o la conga es injusta, ¿no? Entonces, o sea, Sendik fue él al tribunal, ¿no? Yo entiendo, sí, que la mayoría de los integrantes están asociados al FLS y al Partido Socialista, pero él fue al tribunal. Sí. ¿No? O sea, él tiene que aceptar lo que el fallo diga. Más allá de que él pueda tener su opinión, Claro, su diferencia. es que puede haber críticas de repente en cuanto a los procedimientos. O sea, yo, o sea, respeto muchísimo a los compañeros que allí están. Sé que además deben tener una mochila súper pesada en estos momentos y mal haría en generarle más presión todavía, criticando cosas que además no conozco en su fineza, digamos, en su profundidad. Sí. Pero sí es importante señalar esto. A ver, todos los organismos, como así se criticó el Plenario Nacional del año pasado, cuando supuestamente se hizo una defensa cerrada de Sendik, se puede criticar un organismo, puede ser el mismo Plenario Nacional, puede ser otro organismo, en este caso un tribunal, que vos digas, bueno, pero a ver, sí, está bien, capaz que en realidad se debería haber cumplido un procedimiento distinto, capaz que esa no es la mejor solución, o sea, porque por algo existe una instancia superior de valoración, luego, digamos, de un fallo del tribunal, de una opinión de un tribunal. Por ejemplo, digo, en nuestro caso, en el partido, existen lo que son las comisiones, la comisión de control, que analiza situaciones, ¿no?, de compañeros, de compañeras, y muchas veces, si se propone algo, bueno, después se le da una valoración política a eso, ¿no? Y capaz que se propone una sanción determinada o se aumenta o se achica, o se entiende que no correspondía a eso porque no se ajusta a la situación que se está analizando. O sea, siempre el debate tiene que estar. Y eso es muy importante, preservando los cuidados, como te decía hoy, del Frente Amplio y de los compañeros, porque el Frente Amplio somos los compañeros y las compañeras, todos, sin importar la responsabilidad que tengamos. Ya, el último tema es un gran tema, pero sí, más allá del hecho en sí, o sea, me gustaría preguntarte sobre esto para entender la postura del Partido Comunista. Me refiero al tema de Venezuela. ¿El Partido Comunista cree, por ejemplo, que hay separación de poderes en Venezuela? Sí. Nosotros lo creemos, pero no como una cuestión de fe, o sea, porque lo hemos visto, porque hemos estado en estos lugares, y obviamente que pueden aparecer dificultades o valoraciones distintas en nuestro país sobre lo que vemos de Venezuela. Pero yo en esto no tengo dudas en estas actuales circunstancias. Es un tema que ha estado también muy en el tapete, muy en la discusión de la sociedad, yo creo que es importante, pero también es injusto con Venezuela que se le ataque tanto a Venezuela y se hable tan poco de otros países. Y con esto no estoy haciendo una defensa de como lo otro es peor, hablemos menos de. Estoy diciendo, es un poco desparejo el manejo que se da en los grandes medios de comunicación sobre las realidades en Latinoamérica. ¿Qué pasa con los presos políticos o los políticos presos? Yo hasta ahora no he visto un documento que justificara la prisión de los políticos venezolanos. ¿Ustedes qué piensan sobre eso?
Bueno, nosotros sobre ese tema lo que pensamos es que la justicia en Venezuela es independiente, ¿no? Y ha tomado las decisiones que entendió necesarias tomar. O sea, el más emblemático, uno de los más emblemáticos de los presos, que se les dice preso político, es Leopoldo López, que fue una persona que hizo actos de terrorismo, o sea, que quiso prender fuego en embajadas, que generó situaciones en donde se asesinaron a personas. O sea, no estamos hablando de cualquier político. Yo me pregunto qué haríamos en Uruguay si mañana yo o cualquier otro legislador del Frente Amplio o de la oposición agarrara y fuera, no sé, a la Suprema Corte de Justicia y la prendiera fuego, ¿no? ¿Qué haría la justicia en nuestro país? ¿Qué haría si mañana se hace un atentado a uno de los ministros de nuestro gobierno? Cualquiera de los legisladores, cualquiera de los dirigentes de los partidos políticos. ¿Qué pasaría en nuestro país? ¿Estaríamos diciendo que son presos políticos o que estamos hablando de personas que están haciendo actos delictivos? Más allá del posicionamiento que se tenga con respecto al gobierno, más allá de que estés a favor o en contra. Más allá de que sea del Frente Amplio o no, yo creo que la inmensa mayoría de los uruguayos va a decir, bueno, estas cosas no pueden suceder. Claro, pero lo mismo podría haber dicho Pacheco. No son presos políticos, son políticos presos. Bueno, pero son cosas totalmente distintas. ¿Cuáles fueron los atentados que hicieron los estudiantes? O sea, los atentados en el año 68. Si eran, la inmensa mayoría eran movilizaciones estudiantiles. La inmensa mayoría de los estudiantes que murieron en la calle, caminando. Pero acá también. Bueno, pero acá analicemos cómo murieron esas 120 personas. Hay un proceso que se está impulsando en Venezuela a través de la Asamblea Constituyente, que es la creación de una comisión por la verdad, que yo creo que es fundamental. Porque decir murieron 120 es un dato objetivo y nos duele a todos. A ver, los 120 muertos, sean de chavistas o no sean chavistas, duelen esos 120. Ahora, ¿cómo murieron y por qué murieron? La inmensa mayoría de esas personas murieron y estaban en marchas chavistas. O sea, fueron atacados por bandas o como quieramos llamarle, que los asesinaron. Personas inocentes. Hay uno de los videos que circula, que es una señora que va caminando al costado de una marcha chavista, iba a su casa seguramente o venía a trabajar, y le tiran una botella de agua desde un edificio y la matan, ¿no? Entonces, la mata a alguien que digamos, quiere atacar una marcha, en este caso, del oficialismo, ¿no? Y también han habido casos en donde, bueno, personas murieron víctimas de la represión, ¿no? Son casos mínimos, pero son casos y se ha actuado. O sea, hay policías que están presos, hay policías que se les inició juicio, no hay impunidad en torno a esta situación. Y yo creo que esto es lo que se tiene que conocer también para analizar en profundidad este tipo de situaciones. Y lo peor que podemos hacer, creo yo, como sociedad uruguaya o latinoamericana, es justificar las muertes de quien sea. O sea, no las podemos justificar. Las tenemos que entender con dolor, buscar una explicación y transitar un camino que permita calmar las aguas, que permita buscar la paz. Eso que vos decís es clave. Uno piensa en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Y la sensibilidad que tuvo con los uruguayos. Y uno piensa, bueno, qué bueno sería que el gobierno uruguayo respondiera, ¿no?, de la misma manera, ¿no? Sí, es que yo creo que el Uruguay, más allá de los errores que entiendo se cometieron el último fin de semana, de apoyar la suspensión de Mercosur, yo creo que Uruguay ha tenido una actitud de solidaridad con Venezuela, preservando el derecho del pueblo venezolano. O sea, todos, o la inmensa mayoría de los uruguayos, yo creo que lo que queremos es cuidar, solidarizarnos con el pueblo venezolano. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de que esto se lleve a cabo? ¿Es generando y acompañando procesos de intervención? Ahí pensamos que no. ¿Es transitando un proceso que permita robustecer las instituciones en Venezuela, que se permita legitimar los procesos democráticos? Por ejemplo, ahora van a haber elecciones en diciembre, donde
no toda la oposición en principio quería participar, pero ahora una gran parte de la oposición va a participar. Convengamos que hay elecciones retrasadas y hay una Asamblea Claro. Nacional que no está ejerciendo funciones. Claro, entonces que haya elecciones regionales es muy importante. Y ahí se va a competir electoralmente. Y bueno, y capaz que gana sectores de la oposición o capaz que gana y se reafirma el chavismo, digamos, en algunos lugares. Para vos eso puede pasar, o sea, para vos las elecciones de diciembre van a tener resultados legítimos. Y sí, o sea, hay que trabajar para eso. O sea, el tema es que si ya desde el pique, ¿no?, se empieza a decir que los resultados son un desastre, que los resultados van a ser tergiversados y no sé cuánto, esto no conduce a ningún lado. Porque siempre puede estar el lugar a la sospecha, ¿no? Recordemos que acá en Uruguay Claro, también pero si vos llamás a observadores internacionales, Chávez perdió un plebiscito Sí. por 2 votos y lo respetó. Y claro. Sí, No, sí. No es la misma situación ahora. Bueno, yo diría, o sea, cuando se perdió en la Asamblea Nacional, se respetó el resultado y la Asamblea comenzó a Sí, funcionar. pero después se borró la Asamblea. Claro, pero no es que se borró, sino que la Asamblea se limita en su capacidad de funcionamiento. Voy a traerlo de vuelta a un ejemplo Uruguay. ¿Qué pasaría el 10 de marzo del 2020 si se comprobara, ¿no?, cuando está instalado el Parlamento de nuestro país y se comprueba que hay 3 o 4 legisladores que hicieron fraude, que generaron en algunas mesas de votación compra de votos, que tergiversaron actas de resultados? ¿Qué pasaría en Uruguay? Yo creo que el sistema político y la justicia, sea de cual sea el partido, le diría: muchacho, esto no corre, usted está fuera del Parlamento, no es senador o no es diputado, va a actuar la justicia y se convocaría para esos lugares, digamos, una nueva elección. O sea, lo que eligió la Asamblea en Venezuela es, con todo eso y con todas las pruebas arriba de la mesa, el Parlamento de Venezuela eligió que esa gente tenía que seguir igual y que, bueno, no importaban las consecuencias. Entonces, estamos en un escenario en donde ¿quién es quien no respeta la democracia y las instituciones? Esa misma Asamblea, fíjate que declara a Maduro en un intento de golpe parlamentario digamos, abandono de funciones. O sea, vos podés estar a favor o en contra de Maduro, podés criticarlo y decir que el tipo se le va la moto o que es el mejor presidente del mundo, ¿tá? Pero no podés decir que abandonó sus funciones. O sea, y eso se llevó adelante también en la Asamblea. Entonces, tenemos dificultades que creo que hay que analizar en su conjunto de manera integral, bajar la pelota al piso. Yo no comparto las visiones que hay acá de la oposición, que lo que quieren es más sanciones, más aislamiento a Venezuela, más acusaciones. Creo que lo que hay que tratar es, bueno, a ver, cómo en un escenario regional tremendamente complejo, en donde Brasil no tiene ningún criterio y autoridad moral para hablar de nada, el gobierno de Brasil, en Argentina hay situaciones muy complicadas, en Paraguay. O sea, bueno, muchachos, a ver, bajemos la pelota al piso y busquemos un camino de paz para Latinoamérica. Eso es lo que precisamos hoy. Porque ¿a quién le sirve hoy que mañana haya una intervención militar en Venezuela? A los que viven del lucro de la guerra, ¿no? A los que viven del lucro del odio. O sea, el resto la vamos a pasar mal, porque ¿quién no tiene un amigo, un conocido, un familiar en alguna región de Latinoamérica o en alguna parte del mundo? Y bueno, no podemos dejar en manos de quienes solo promueven la guerra y el enfrentamiento la dilucidación de estas situaciones. Gerardo Núñez, muchísimas gracias por estar en la Gracias a LM. ustedes por esta invitación.